Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos como es costumbre en estos diálogos fiscales. Bienvenidos todos. Estamos viendo ya que nos están acompañando algunos nombres de, asiduos acompañantes para nosotros. Mi querido Raúl Bolaños, mi querido profesor Carlos Huefe, la profesora Cosimina Peregrino nos está acompañando también por aquí. Bienvenida, muchísimas gracias. Y hoy les tenemos un programa espectacular, un programa para distraernos un poco, para relajarnos un poco y para aprender sobre algo que siempre hemos conocido, siempre hemos trabajado, muchos de nosotros durante nuestras clases de licenciatura, en el caso de la abogacía, pues nos hablaban de la vinculación de la literatura y el derecho, de las artes y el derecho, y un fenómeno y una forma de estudiar el derecho que hoy en día ha cobrado muchísima trascendencia. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestros invitados son invitados de lujo, por supuesto. Tenemos al profesor Juan Antonio Casanovas, que ya nos acompañó en otras ocasiones, al licenciado Ricardo Guzmán Wolfer, que también ya hemos tenido alguna actividad con él por ahí, y por supuesto nuestro queridísimo profesor venezolano Humberto Romero Musi. Bienvenidos, bienvenidos los tres. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Pepe, sin más, vamos dando paso a estos diálogos fiscales. Pues muchas gracias, Luis José. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestros panelistas. Y yo empezaría por preguntarle a Juan Antonio, eh, esta tendencia de vincular el derecho con el arte y en particular en este momento, en este seminario, la literatura, ¿nos podías orientar un poco de dónde surge o cuál es la idea en general sobre la misma? Adelante, Juan Antonio. Sí, no, bueno, nuevamente, como siempre, muchísimas gracias a, al profesor Gómez Cotero y pues a mi querido amigo, el doctor Béjar, que además fue mi director de tesis, siempre lo digo con mucho cariño. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, yo creo que derivado de un poco de esta visión crítica que tenemos sobre el derecho y sobre el ejercicio de la abogacía, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues se comenzaron a buscar como opciones, se comenzaron a buscar oportunidades para entender el derecho bajo otra óptica, ¿no? Particularmente esta tendencia de vincular al derecho con el arte y con las artes, en este caso específicamente con el derecho y literatura, comienza, yo creo que con una visión crítica del derecho de esta escuela que conocemos norteamericana de los Critical Legal Studies, que comienzan a buscar entender al derecho bajo otra lente diferente a una posición puramente positivista o puramente naturalista que estos autores ven hasta un poco exótica, ¿no? Entonces, derivado de esta cuestión, hay que entender también que en el contexto del common law y de Estados Unidos, ¿no? Que no necesariamente se ve al derecho como una humanidad, sino más bien como una ciencia social. Entonces, de hecho, comienza un movimiento dentro de los Critical Legal Studies que entiende, o sea, que comienza a vincular y que quiere vincular al derecho con las humanidades, de Law and Humanities, justamente para humanizarlo, para que no fuera un fenómeno puramente técnico, pero tampoco que fuera esotérico, ¿no? Sino verlo desde una perspectiva también muy natural en el common law, de la mano de surrealismo jurídico, de una manera, digamos que más humana. Y entonces aquí se abre la posibilidad de vincular al derecho con el arte y pues bueno, el primer arte que resulta tremendamente cercano con el derecho es la literatura, ¿no? Porque el derecho en sí mismo es literario. Entonces, pues se comienzan yo digamos que analizar pues estas relaciones que se pueden dar entre el derecho y la literatura que son varias, ¿no? Ahora mismo la que menos nos interesa es la regulación positiva de la literatura y del arte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cuestiones
no solo de derecho de autor, ¿no? Que parecería que es lo único que tendría que ver con la literatura, sino con otras cuestiones, ¿no? También mercantiles, pues hasta de efectos fiscales que podría tener un autor, por supuesto cuestiones de censura y de libertad de expresión, pero eso para estos efectos creo que es lo que menos nos interesa, ¿no? También se ve la relación de la literatura del derecho, ¿no? Esto es que, pues, la forma en la que escribimos, o sea, porque nuestra práctica es fundamentalmente literaria, pero no es una literatura, o sea, la forma en la que nosotros contamos nuestras historias y la forma en la que eh, un autor, un artista cuenta sus historias, pues es radicalmente distinta, ¿no? O sea, es muy distinto redactar una ley, no sé, ¿no? Fundamentar y motivar una sentencia o escribir un libro de doctrina que lo que hace un autor literario, ¿no? En este punto, autores como James Lloyd White o como Richard Posner, pues justamente lo que señalan es que pues la literatura de ficción, pues obviamente nos podría ayudar un poco también para hacer más digerible, ¿no? Un poco lo que los abogados hacemos con el lenguaje, ¿no? Que obviamente se requiere un lenguaje técnico y especializado, pero pues esto no implica pues separarnos completamente de las personas con las que nos vinculamos que no necesariamente entienden este lenguaje, ¿no? Eh, entonces, pues, por ejemplo, ha habido una cierta tendencia a hacer sentencias más legibles, ¿no? En vez de estas cuestiones de 400, 500 cuartillas, últimamente, pues no sé, algunos jueces mexicanos redactan sentencias literarias, o sea, literariamente más sencillas, no sé, para niños, etcétera, pero también definitivamente la vinculación que resulta más interesante y es, bueno, la que más nos interesa, creo que a los panelistas y personalmente a mí es, y cómo las historias de la literatura, cómo las historias de ficción, cómo las historias de autores conocidísimos, qué nos dicen acerca de nuestra profesión, ¿no? ¿Qué nos dicen acerca de nuestras prácticas? Y en este caso de la práctica fiscal, ¿no? Que además, pues, parece que si hay algo certero en la vida, ¿no? Y esto también lo recoge la literatura, es la muerte y los impuestos, ¿no? Entonces, pues es un poco como con una visión, pues eso, ¿no? Eh, diferente, muchas veces muy divertida, pero también muy crítica. ¿Qué es lo que nos dice el mundo de la ficción acerca de nuestras propias prácticas y acerca de nuestra comprensión de la realidad? Y esto enriquece muchísimo. Pues la visión que tenemos del derecho, ¿no? Ahí seguramente más adelante lo podremos comentar, ¿no? Hay posiciones encontradas, pero que creo que también resultan muy interesantes de discutir, si la literatura, esta de ficción, ¿no? O sea, de leer a Kafka, de leer a Germán Hesse, de leer a los autores hispanoamericanos súper reconocidos y súper famosos, Gabriel García Márquez, etcétera, que nos pueden decir cosas acerca del derecho y en este caso específico del derecho fiscal, no solo si nos pueden hacer mejores abogados técnicos, ¿no? O sea, mejores abogados, digamos que de fondo para entender nuestra propia práctica alrededor de la materia fiscal, sino también si nos puede hacer mejores abogados en sentido ético, ¿no? Si nos puede hacer abogados más justos, más prudentes, más templados, ahí hay una posición encontrada, ¿no? Respecto de este punto, o sea, que es muy interesante, ¿no? Entonces, seguramente lo discutiremos y lo platicaremos un poco más adelante. Pero esta es un poco la perspectiva general, ¿no? De la relación entre la literatura y el derecho en un brevísimo resumen. La verdad es que es un movimiento de literatura y derecho que además ha sido el papá de los pollitos, ¿no? El papá de otros movimientos
como derecho y cine, derecho y pintura, derecho y arquitectura. Digamos que lo que ha resultado y ha impactado más directamente es definitivamente es derecho y literatura con muchas opciones, también para alejarse de esta concepción aislada, ¿no? Provincial del derecho y nos acerca mucho, ¿no? Con una práctica, pues, y con una enseñanza del derecho más divertida, una aproximación diferente que, o sea, que yo estoy convencido que suma más que resta, ¿no? También entendiendo pues las limitaciones, ¿no? Que no todo es literatura de ficción, que hay que seguir atendiendo a los clásicos de la doctrina, a la jurisprudencia, a los precedentes y a la ley, pero que pues esto puede complementar mucho la forma en la que entendemos además una materia, en este caso tan árida, ¿no? Y tan técnica como puede ser la materia fiscal, de hecho, a la que muchos abogados le huyen, ¿no? Entonces, pues, eso sería como una pequeña introducción de la temática y de verdad muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Juan. Verdaderamente muy interesante tu exposición inicial. No puedo evitar traer a colación a propósito de tu comentario al proto abogado en el derecho norteamericano Atticus Finch con Matar al Ruiseñor, que tanto lo conocemos por la literatura como por supuesto la película de Gregory Peck, que es uno de los grandes clásicos. Basado Atticus Finch en un personaje real, Samuel Leibowitz, el gran abogado neoyorquino, y que evidentemente ha generado muchísimos estudios en materia de ética, sobre todo judicial, y muchísimos estudios en materia procesal. Bueno, tenemos gente e invitados que nos acompañan de Venezuela, de Querétaro, de Ciudad de México, desde Dallas. Por ahí tenemos conectado también a nuestro querido profesor Fernando Serrano, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en este programa. Y ahora, mi querido Humberto, invariablemente cuando hablamos de literatura y derecho y cuando hablamos de estudiar el derecho, siempre nos referimos a los clásicos hispánicos, a los clásicos españoles y por supuesto no podemos dejar de lado a nuestro querido Don Quijote de la Mancha. ¿Qué nos puedes platicar sobre la influencia del Quijote para la literatura y el derecho? Bueno, primero que nada, muy agradecido por la amable invitación de mis queridos José Gómez Cotero y Luis José Béjar. Un privilegio estar entre ustedes en estos diálogos fiscales y también poder compartir con los profesores Casanova y Guzmán en esta oportunidad. Quería iniciar un poco mi reflexión, simplemente coincidiendo con los comentarios del doctor Casanova sobre esa circunstancia tan, yo diría, significativa, esa influencia recíproca y de enriquecimiento mutuo entre el derecho y la literatura, porque en doble vía es una oportunidad estelar en cada obra para poder explorar y criticar, por un lado, el derecho, mientras que en un caso del propio derecho genera una gran cantidad de oportunidades para entender y contextualizar muchas historias y temas que son siempre relevantes para la literatura, ¿no? Y en el caso del derecho tributario, muchas obras literarias ofrecen perspectivas sobre cómo la tributación y las políticas fiscales afectan a las personas y a las sociedades y, por supuesto, proporciona una muy buena y rica fuente de reflexión sobre temas de justicia económica y sobre la equidad tributaria, ¿no? Y en ese sentido, las obras literarias pueden inspirar significativamente cambios normativos importantes. A su vez, los campos normativos pueden inspirar muchísimas obras literarias, ¿no? Yo, por ejemplo, de la experiencia que tengo, por lo menos identificando estas circunstancias, una de las que veo que tiene un contenido muy rico es el libro de Ayn Rand sobre Atlas Shrugged,
aborda, ¿no?, la realidad económica y fundamentalmente el impacto fiscal en la época, en los años 30 del siglo pasado, pero poniendo muy en énfasis, con un detalle que verdaderamente extraordinariamente técnico, todo lo que significaba la carga fiscal y los efectos distorsionantes en la operación económica de los empresarios en aquel momento. Por supuesto que me voy a referir a lo que más nos acerca en el ámbito de nuestra lengua, que es el español y la historia en nuestro caso, pero quería poner de manifiesto, aprovechar esta oportunidad para poder dejar constancia de lo significativo y de lo que, pareciendo el derecho fiscal un tema y una materia muy árida, muy técnica, sin embargo, ha sido materia prima significativa para poder, en este caso, como dijo el profesor Casanova, acercarnos a la realidad. Y particularmente algo muy significativo que también dijo, que es el de humanizar la reflexión. Aquí este acercamiento recíproco permite maximizar el nivel cultural, por un lado, del abogado en la reflexión crítica sobre sus circunstancias y, como dije, fuente de reflexión muy importante. Había hablado con José de Jesús cuando me invitó y le comenté que en Venezuela tenemos un caso muy interesante ahorita. Bueno, no tengo que entrar en detalle, pero la circunstancia de Venezuela es muy difícil y la parte fiscal no deja de ser excepción en la situación de destrucción, desinstitucionalización, particularmente de la economía y de la política, y sus consecuencias fiscales son verdaderamente importantes. Tuvimos recientemente la oportunidad de ser tutores de una tesis doctoral muy interesante, que fue la del profesor Juan Cristóbal Carmona, y el título de la obra es Distopía parafiscal. Fíjense ustedes cómo en este caso se construye un título que describe con toda una carga semántica y muy significativa, traída de la literatura distópica, temas como 1982, el libro clásico sobre distopías, para recrear y para reflejar un poco la tragedia de la parafiscalidad en Venezuela, que se ha convertido en un enjambre anarquizado de contribuciones que impactan al contribuyente de una manera absolutamente distorsionante, como dije. Entonces, esto pues es un momento para humanizar el derecho y dar vida a todas estas abstracciones legales. Y por supuesto, como dije, fomenta la empatía y la comprensión profunda de todos estos desafíos éticos y sociales que enfrentan las personas en los sistemas legales y fiscales, como bueno, creo que estamos particularmente en el caso, yo estoy seguro que en México también, pero en Venezuela es fundamentalmente, en este momento podríamos calificar de nefario, ¿no? El caso, yo diría que más se cita y que entre otros casos es muy emblemático sobre la significación del derecho tributario en la literatura española, es las descripciones que hace Cervantes en el Quijote sobre las circunstancias del régimen económico, social, político, religioso, de ese momento del siglo XVI español, el siglo de oro, el momento de los reinados de Felipe III y Felipe IV, que son justamente ese interregno, los que llaman los Austrias menores, donde protagoniza también la novela del Quijote, y en esas andaduras que sobre la planicie castellana justamente hace una serie de descripciones muy importantes. Un tiempo muy difícil para Castilla en aquel momento, sobre todo de presión y opresión económica,
Y el tema de los tributos y la reflexión moral sobre el particular no fue excepción. Por cierto que allí Cervantes hace una gran cantidad a través del Quijote, hace gala de su conocimiento sobre la materia, sin ser abogado, por supuesto, pero o el letrado, como lo llamarían en aquella época, pero sí deja constancia de un dominio muy importante de las categorías fiscales, de las categorías monetarias, del crédito, de la buena administración, un conjunto pues, de reflexiones que, recordando un poco el esfuerzo fundamental de la obra de Cervantes en el Quijote, es justamente esa reflexión moralizante sobre el bien común a partir pues de su crítica de lo que eran los tiempos que describo del siglo XVI y final del siglo XV. En el caso concreto de la tributación, no es que haya un abordaje completo y pleno del fenómeno tributario, pero sí es una consideración de soslayo que tiene causa fundamentalmente probable en el hecho de que el mismo Cervantes tuvo una experiencia como recaudador de impuestos. Él fue por 10 años recaudador del rey y manejaba pues precisamente con buen dominio cada una de estas categorías. Y como dije, lo particular de estas reflexiones sobre tributación en el Quijote es que nos permite entender como dato histórico probablemente las circunstancias del régimen impositivo de aquella época, de las estructuras fiscales, de las categorías impositivas y datos supremamente interesantes. Uno de los aspectos quizás que la mayoría de los comentaristas sobre la materia siempre traen a colación es una cita del Quijote cuando es detenido por quienes se llamaban cuadrilleros de la Santa Hermandad, que eran como una policía que tenían establecida en Castilla para evitar bueno, el crimen y una gran cantidad de desórdenes públicos que en aquel momento agobiaban la zona, pero esto cuando el Quijote es detenido por estos personajes, lo primero que hace es defenderse justificando su condición de hidalgo y particularmente invocando el hecho de que como tal hidalgo él es inmune a la imposición, es decir, hace gala de la circunstancia de que su condición de hidalgo viene potenciada por su condición de ser un sujeto inmune a toda forma de tributación. Y en una frase hace evidente que ningún caballero andante ha pagado pecho, alcabala, chapín de la reina, moneda forera, portazgo ni barca, con lo cual hace una referencia bastante completa de todas las categorías tributarias que en aquel momento estaban en vigencia en la zona de Castilla en particular. Pero ya venía un poco comentando de que nos permite el relato de Cervantes en el Quijote ambientar lo que era el régimen fiscal de la época y particularmente en lo que era el antiguo régimen. Recuerden que era un régimen monárquico absoluto, dividido en castas y en cada uno de estos niveles sociales tenía unos particulares protagonismos, y particularmente en lo que era la nobleza, estaba eximida de todo tipo de tributo, igualmente la iglesia, de modo que la tributación recaía fundamentalmente y casi exclusivamente sobre el vasallaje, que eran precisamente donde estaba la fuerza de trabajo y era sobre estos personajes que se producía toda la carga impositiva. Entonces, se pone de manifiesto en estas descripciones que hace el Quijote cómo él invoca justamente su privilegio para excluir
y en su caso justificar la no sujeción. Por supuesto que aquí el problema era cómo demostrar su condición de hidalgo, que en el caso del Quijote, él pues empieza a justificarlo, entre otras muchas peripecias del discurso, de cara un poco al hecho de que era un caballero andante y que en consecuencia toda la circunstancia tan especial de su protagonismo como caballero le permitía justamente esa inmunidad. Y por supuesto, el Quijote no deja de referirse a los privilegios también de la iglesia, que en aquel momento tenía un protagonismo tan poderoso como como la propia monarquía, y que también tenía sus propias categorías tributarias. En principio, aquel tributo que seguramente ustedes recuerdan con el nombre del diezmo, está referida, incluido desde la Biblia, en su momento voluntario. Sin embargo, en el caso castellano, se hizo obligatorio, así como otras contribuciones, directamente a favor de la iglesia. De modo que podemos ver, aquí si lo analizamos con la lupa de las categorías tributarias de la modernidad, del Estado de Derecho constitucional, eh, el poder tributario estaba dividido entre el monarca por un lado y por el otro lado la iglesia, y cada una de ellas ejercía pues su poder de exacción sobre sus destinatarios, que en este caso era el vasallaje. En ambos casos, el linaje de los nobles los eximía de la tributación, con algunas excepciones, y fue evolucionando en el tiempo. Pero recuérdense ustedes que la sangre para la defensa, en ese caso del rey y del Estado, la ponían eran los nobles, y por el otro lado el clero ponía era fundamentalmente las oraciones, y el pueblo la mano de obra. Entonces eran justamente los destinatarios de estas categorías tributarias. Voy a referirme muy limitadamente a las que menciona el propio Quijote. Como dije, la alcabala, el servicio y el montazgo, el pecho, el chapín de la reina, la moneda forera, el portazgo y la barca. Yo Ok. creo que sobre todo en la mayoría de nuestros países la idea de la alcabala está siempre presente y nos resuena mucho, que era el tributo fundamentalmente de mayor importancia en la época. Todos los caminos tenían justamente estos lugares para la propia alcabala, pues el sitio donde el tráfico de mercancías y era objeto de imposición. Podemos ver de esas descripciones inclusive que cómo se trataba, pues evidentemente un impuesto Humberto, al tránsito, y podía estar tanto en los puntos de Humberto, salida de Humberto, frontera. ¿te Sí, parece si le seguimos un poquito más adelante para dar espacio a los tiempos de todos? Me parece muy interesante lo que nos estás tranquilo. comentando de las distintas figuras jurídicas tributarias que se desprenden del Quijote. Sugeriría que sigamos un poquito más adelante ya dentro de la charla para ahora darle paso a los comentarios de Ricardo Guzmán. eh, eh, sobre otras áreas de la literatura donde también se refleja la materia tributaria. Adelante, Ricardo, si eres tan amable con tu comentario. Ya, primero, pues muchas gracias a Pepe por la invitación. Una alegría estar aquí platicando de literatura. Realmente es poco lo que podría añadir a lo que ya dijo Juan o Humberto. Sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo en algunos aspectos. Eh, por ejemplo, en el tema de las sentencias literarias de las que habla Juan Antonio. Yo tengo 26 años como juzgador y como 30 y ya no sé cuántos, 6, 7, 8 de carrera judicial. Y la verdad es que esta idea que es bonita, pero es irreal, de que los juzgadores podemos hacer florituras literarias, pues va un poco más allá de la posibilidad humana. He tenido años con 4.500 juicios que estamos obligados a resolver en los términos que marca la ley.
De modo que hay temporadas donde se resuelven hasta 30 sentencias por día. Y en algunos casos son sentencias muy, muy complicadas, ¿no? Cuando estuve en materia penal había juicios de 200 tomos, con tomos de 1000, 2000 hojas cada uno. Entonces, en muchos aspectos, el tema de las sentencias, ya olvídate de lo literario, a veces ni lo ortográfico, ¿no? Mientras el sentido de la resolución esté bien en el criterio jurídico del juzgador, en mi experiencia, pues digo, ponerse a revisar comas, sintaxis, ya excede las posibilidades humanas, ¿no? Entonces, claro, hay sentencias donde uno, pues sí, se esmera, etcétera, pero la práctica jurídica, al menos en México, al menos en mi experiencia, es en el sentido de que llega el momento en que ya está mal escrito, sí, pero si nos ponemos a repetir el acuerdo 500 de los 700 del día, se traba la actuaría, no va a poder salir el notificador. Entonces, bueno, pues que salga mal escrito, pero con un buen sentido en la resolución. Lo cual no impide, por supuesto, que haya sentencias donde pues uno le gusta el tema y le gusta desarrollarlo, ¿no? Es curioso que dependiendo de la materia, se pueda uno acercar a lo literario. Para bien o para mal, los juzgadores en México vemos estas sentencias, pues casi como si fuera pruebas de ensayo que están separadas del contexto social, histórico, político y hasta personal, ¿no? O sea, esta, esta idea, ¿no? De que los juzgadores no hablan, sino que hablan sus sentencias. Claro, el momento político que vivimos en México es perfecto para establecer que importa la persona, ¿no? Y aquí también quería decir que el tema de lo fiscal está muy presente en la literatura no jurídica. Yo ahorita iré en contra del Quijote para decir que no es la mejor novela en lengua española, pero lo cierto es que lo literario fiscal está en obras que ni siquiera se nos ocurren, ¿no? Por ahí al final espero que Pepe me ayude con la difusión del podcast que tengo, en donde encuentro lo fiscal en lo menos esperado. Yo creo que la parte que a mí me gusta de la literatura y el derecho es encontrar donde uno pensaría que jamás va a estar lo jurídico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro escrito por Allen Eilis sobre los hermanos Marx, estos cómicos, pues en su momento muy brillantes. Creo que Groucho Marx ha sobrevivido casi, bueno, no un siglo, pero sí una buena cantidad de años después. Y este ensayo viene a colación porque el autor propone que solo se puede entender a estos cómicos en un análisis completista, es decir, no se puede seccionar cada película, cada escena, cada frase, como le gusta mucho a los compiladores, para decir que lo mejor que hizo Groucho fue, no sé, Las memorias de un amante sarnoso, que él publicó por su cuenta. Esto me sirve a mí como jurista que gusta de la literatura. Por supuesto, siempre está el aspecto didáctico académico. Yo sí creo que hay una parte ahí de ética, como ya explicó muy bien Juan Antonio, pero es interesante la reflexión no directa, la reflexión indirecta. Claro, leer Ruiseñor, Kafka, pues claro, ahí se habla de juicios, de cosas valiosas. Hay un libro, ahorita lo encuentro y se les paso el dato, donde escriben directamente los jueces obras de ficción. Y entonces un juez habla de cómo matan a sus guaruras la gente del crimen, otro de cómo los trabajadores tienen tirados los expedientes, otro del problema que es ser un juez joven y peor porque es mujer. Son de estos libros que a mí pues, me llegan, por supuesto. Yo empecé de juez a los 32 años.
Pero en este análisis de literatura y derecho fiscal, uno pensaría primero que debe hacerse una aproximación completista, es decir, no se puede hablar de una contribución como si fuera un elemento ajeno al resto del derecho. Esta biografía sobre los hermanos Marx nos lleva a la reflexión de que por lo menos en la academia debemos aceptar que el fenómeno fiscal es más complejo que una mera ley, que un litigante que sabe cómo promover amparos de una Suprema Corte con ministros fiscalistas. Es necesario ver que en muchas resoluciones a veces influye, pues evidentemente lo histórico, lo sociopolítico, pero también lo inesperado, ¿no? Que a media audiencia, como me está pasando a mí desde hace rato, no haya luz, el internet no funcione, no haya papel. En algún juzgado en el que estuve, teníamos que escribir sentencias literalmente en servilletas para después pasarlas en limpio, en espera de que llegara la papelería, por ejemplo, ¿no? O cuando se usaba la mecanografía, todas las sentencias salían en letra roja, porque la parte negra de la cinta de mecanografiar ya se había desaparecido, ¿no? Y entonces había muchas actuaciones judiciales en color rojo, lo cual en algunas editoriales es ofensivo. Pero esto se puede extender a muchos aspectos, ¿no? La competencia especializada, el tipo de arquitectura del juzgado, ¿no? Hay juzgados, estamos muy mal acostumbrados en la Ciudad de México, donde todos los juzgados son muy bonitos, muy amplios, llenos de luz, pero hay lugares, por ejemplo en Ensenada, no sé si siga funcionando, donde el juzgado era un cine viejo de principios del siglo XX, entonces la oficina del juez era el área del proyector, del cácaro, no sé cómo le digan en otros lugares, y entonces, pues por supuesto era un espacio no apto para que un juez no tenía luz, estaba ahí como aislado, el balcón le quitaba atención, y en la parte de abajo del juzgado, pues era prácticamente un bodegón, ¿no? Entonces, en un libro como este de los hermanos Marx se puede establecer un aspecto en el análisis de lo fiscal. Yo aquí haría espero que sea breve mi refutación. Yo siempre he preferido el Periquillo Sarmiento de Fernández por encima del Quijote. ¿Por qué? Porque el Periquillo nos habla de México, es una crónica. Y en el tema fiscal es maravilloso. O sea, por un lado nos habla de toda una economía absolutamente informal, subterránea, a veces delictiva, ¿no? Del Periquillo Sarmiento, que en algún momento se mete al convento porque lo que no quiere es trabajar y se da cuenta que hay todo un sistema ahí de pagos, de retribuciones que hay que hacer de la sociedad hacia los monjes, de los monjes rasos hacia la cumbre del convento, etcétera. Y ya cuando sale, pues primero es todo un tema, cómo se dedica a jugar naipe. Lizardi era fabuloso, nos explica las expresiones populares, pero insiste y lo hace bien en este tema de la economía informal, en lo fiscal. Yo creo que el reto no es hacer impuestos, sino ampliar el padrón de contribuyentes. El día que los informales paguen impuestos, Estados Unidos dependerá de nosotros y no al revés, ¿no? Yo creo que el Periquillo nos ofrece no solo una posibilidad de aproximarnos a lo mexicano, sino también a esta historia de por qué es tan difícil que la gente pague impuestos en México, porque somos un país colonizado, donde el tema fiscal es una extensión del colonizador. Si antes era la corona española o los estudiosos el imperio azteca, pues ahora simplemente es el Estado y entonces hay una reticencia ancestral al pago de impuestos. Yo creo que esta nota de lo
de lo popular se encuentra incluso en lugares inesperados. Ahí en el podcast analizo una de las novelas de Tarzán, de Edgar Rice Burroughs, que seguramente todos conocen, que uno pensaría que es fantasía, que es muy buena fantasía la de Tarzán, pero entre de todas las novelas en las que forzudo, que ahora se han hecho ya no sé cuántas versiones, lo hacen, lo achican en un país liliputense, y entonces hay toda una disquisición de cómo no hay que pagar impuestos. Lo que más les preocupa a los hombres libres es el tema del pago de los impuestos. Incluso a grado tal que la pertenencia de inmuebles, de bienes, de ganado, lo que sea, genera impuestos. Entonces hay una reflexión de Tarzán donde dice que si te quieres vengar de tu peor enemigo, dale todo tu patrimonio para que se vuelva un esclavo del pago de impuestos y de este modo pierda su libertad. Entonces, de pronto Tarzán es la voz del pueblo diciendo, ¿por qué voy a pagar impuestos cuando nunca los veo ni en las calles, ni en la seguridad, ni en ninguna parte de mi diario vivir? Mientras que, claro, en la historia de Tarzán, los dueños de la aldea tienen concubinas, comen literalmente porque lo son como reyes, ¿no? Entonces, este punto central, por lo menos en México, no solo la reticencia, sino casi la obligación de no pagar impuestos, ¿no? Se hace la ley y los litigantes buscan, como sea, no pagar el impuesto. Es un tema político de todo este sexenio, un pleito que trae el presidente con un empresario, por un tema de pago de impuestos. Claro, lleva mucha jiribilla este asunto, pero se puede ver que es algo de todas las latitudes, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que pagar cuando es un Ricardo, impuesto injusto? perdón, Bueno, Humberto. en mi opinión, creo que el discurso tributario particularmente se presta justamente a este tipo de reflexiones permanentemente, sobre todo porque la presión y la falta de correspondencia entre la recaudación y el beneficio que implica en la redistribución de riqueza y la prestación de servicios, yo diría que una constante universal, histórica, ¿no? Y justamente está también muy bien identificado en el Quijote, como en cualquiera de estas obras que siempre tratan el tema tributario, de una u otra parte, esa reflexión ética está presente, y bueno, y por supuesto que es una forma de decirlo, así como lo hace Tarzán en su contexto de la selva, en el caso concreto, como dije, Ayn Rand lo dice en el pleno siglo XX, y está muy, yo diría, todavía presente porque el avasallamiento del Estado y sobre todo las restricciones a la libertad y a la propiedad están a flor de piel en toda circunstancia, sobre todo el caso de la globalización, y la mundialización del derecho y de la economía nos pone en esa perspectiva de opresión, ¿no? Creo que va a estar siempre presente y bueno, creo que hablar de esto también nos ayuda un poco a anclar las circunstancias en la realidad de lo proporcionado, ¿no? Que creo que es lo que nos invita a toda esta reflexión, ¿no? Aquí Muchísimas. es que Perdón, hay una perdón. pregunta en el chat sobre el título de Tarzán, porque la verdad es que hay decenas de libros de Tarzán. Es el título que se llama Tarzán y las hormigas. Y los hormigas. Es la traducción de la época, no sé ahora si ya le cambiaron, pero es el pueblo de los hormigas, que se refiere, claro, al tamaño de los africanos, ¿no? Que es toda una disquisición ahí de fantasía sobre cómo a Tarzán lo hacen pequeño y luego regresa a su tamaño. El autor es Edgar Rice Burroughs. Tarzán, bueno, es muy fácil de identificar.
Y eso me preguntaron ahí en el chat. Perdón, Humberto, que... No, perfecto. No. Perdón que interrumpa. Un poco, muchísimas gracias a los tres por esta exposición inicial. Antes que otra cosa, pues agradecer también la presencia de nuestra querida profesora Nilian Santana, que nos está acompañando y que ya fue invitada a estos diálogos fiscales hace algunos meses cuando hablamos de cine y derecho. Muchísimas gracias a la profesora Cosimina Pellegrino, que nos está haciendo referencia al cuento del soldadito de plomo de H.C. Andersen, de Hans Christian Andersen, justamente sobre el que no paga un peaje y genera toda la historia que conocemos muy bien, aún en sus versiones animadas. Hago un par de reflexiones muy rápidas. La primera de ellas, relacionada a Ayn Rand, yo creo que la revolución del Atlas, que me parece que esa es la traducción habitual de Atlas Shrugged, que dicho sea de paso podría pasar por arma contundente porque son 3 tomos de 1000 y pico de páginas cada tomo, pero me parece que es una reflexión terriblemente actual, ¿no? Ya hablaba de un problema, hay que leerlo con cierto cuidado, ¿no? Para no caer en algunas preconcepciones que ha llevado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a tomarlo como un modelo libertario poco exótico. Me parece que habría que matizar algunas ideas ahí, pero en esencia lo que habla es de una intervención importante del Estado en la vida económica y cómo ante ello una serie de empresarios, una serie de trabajadores empiezan a decir, tiene que haber un mundo mejor donde no estemos oprimidos por el peso de la regulación y el peso de la tributación. Me parece que es un libro que se tiene que leer hoy en día, tan importante como en su tiempo, ¿no? Pero ahora, digo, estamos hablando de Ayn Rand, una novela, estamos hablando, por supuesto, Ricardo nos habla de Tarzán, una novela, y nos refiere a los textos que han estudiado los hermanos Marx, que evidentemente son impresionantes. La profesora Cosimina nos refiere por ahí el cuento de Hans Christian Andersen del soldadito de plomo. Por ahí nuestro querido Fernando Serrano de España nos está hablando de las referencias a los tributos que se hablaba en los códices aztecas. No puedo evitar que me venga a la mente, a propósito de la novela distópica, Los Juegos del Hambre, que eran los tributos que tenían que sacrificarse. ¿A qué quiero llegar con esto? Y abro la pregunta. La literatura, por supuesto, en este caso literatura de ficción, que es a la que más nos hemos referido, a la que nos estamos refiriendo ahorita, es una narrativa. Y el derecho, por ahí, Juan Antonio señala que el derecho también es naturalmente narrativo. Entonces, un poco me gustaría que abundaran sobre esta idea de cómo podemos aprender más derecho, cómo podemos conocer mejor al derecho tributario, no solo desde el punto de vista técnico del nombre del impuesto, el nombre del tributo, el porcentaje, la tasa, sino cómo nos enseña la idiosincrasia, que de algún modo Ricardo ya no lo estaba presentando, sí. pero a ver, adelante. sí, me gusta mucho esta idea porque, claro, no, autores literarios no son expertos en impuestos sobre la renta, en IEPS, bueno, impuestos mexicanos, ¿no? Al que me estoy haciendo referencia ahorita, sino que lo que ellos ven es una visión, digamos que más social, más cultural, acerca de una problemática real, ¿no? Que es, y justamente por qué voy a sacrificar una parte de mi dinero para solventar los gastos de quién sabe quién, ¿no? Entonces, digamos que esto está muy presente, o sea, me costaría mucho trabajo y seguramente haciendo una investigación profunda, seguramente encontraremos, ¿no? Algunos autores justamente de ficción que en sus historias, ¿no? Narren que, o sea, que vale la pena pagar impuestos para solventar el gasto público, ¿no? Un poco que es esta historia, ¿no? Que en la realidad nos venden, ¿no? Que además es real, ¿no? O sea, pues el Estado necesita dinero para hacer calles y escuelas y para pagar el sueldo de los funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Pero digamos que esta visión, pues, optimista, ¿no? Del pago de los tributos, a mí me cuesta mucho trabajo encontrarla en el mundo de la literatura de ficción, ¿no? En la literatura, obviamente, fiscal, ¿no? Pues todos los autores, ¿no? Cuando hablan del destino al gasto público de los impuestos, bueno, de las contribuciones,
Obviamente es como parte de la narrativa que nos cuenta, ¿no? Como bien dice Luis José, pues la literatura cuenta historias, pero también nosotros contamos historias, ¿no? En una sentencia se cuenta una historia, cuando estamos asesorando a un cliente contamos una historia, quienes somos académicos contamos historias de alguna forma en la clase, ¿no? Lo que pasa es que lo divertido de las historias de ficción es que generalmente, por lo menos en la parte tributaria, lo ven así, ¿eh? O sea, vamos, por lo menos lo que yo me he encontrado que es más bien como una losa, ¿no? Que nos pesa y que no podemos evitar, ¿no? Que ni muertos lo vamos a librar porque nuestros herederos van a tener que pagar algo de contribución, un derecho, un algo, para tramitar hasta el acta de defunción, ¿no? Entonces, o sea, que no nos vamos a librar de la tributación, jamás, y no se ve, insisto, desde una perspectiva, desde una perspectiva, positiva, ¿no? Particularmente, profesor, Humberto, tú mismo, Luis José, estábamos hablando de estas distopías, o sea, como género literario es una cuestión apasionante, ¿no? También, tú que has leído, ¿no? Yo he leído poco, pero lo he leído, ¿no? La novela de Dune, también todo el tema o sea, que genera, la problemática de la historia, de la narrativa, es un problema tributario acerca de a quién tiene derecho a explotar los recursos de un planeta y además pues que los Fremen no quieren que se explote, etcétera, ¿no? Finalmente es un Sí, tema tributario, ¿no? perdón la interrupción, ¿no? Que incluso trae una escena que fue adaptada en la versión televisiva de la película, de las tres versiones, Ujú. ha sido adaptado en una sola escena, de cómo discuten la forma de utilizar todo el esquema de contrabando y todo el esquema Ujú. de mordidas, perdón, que tenían desarrollado los Harkonnen, Sí, cómo convertirlo en deducciones fiscales para los Atreides. Que a mí me parece que además es una escena muy significativa porque de algún modo explica en qué radica todo el conflicto entre las casas capitulares, perdón la no, interrupción. sí, claro, ¿no? Y me parece que si algo nos ha aportado para la reflexión también como abogados, ¿no? Yo ahora me dedico a la academia, pero antes de entrar a la academia, a la Universidad Panamericana, me dediqué algunos años a litigio en materia fiscal, y parece que apoya mucho esta idea la literatura de ficción, este mundo apasionante, más que a ¿por qué pagar tributos? ¿Por qué contribuir al gasto público? Pues más bien es, ¿y cómo le hacemos para evitarlos? ¿No? Un poco esta visión que nos comentaba justamente Ricardo, ¿no? De la problemática que existe hoy entre el gobierno actual saliente y un particular, ¿no? O sea, vamos, así y de cómo evitarlo, ¿no? O sea, la narrativa en este sentido, no parece ser mucho pro tributar, sino más bien lo contrario, ¿no? O sea, aquí nos hace referencia la profesora Pellegrino, la misma Biblia, que puede ser considerada en sí misma una obra literaria más allá de texto sagrado para quienes somos católicos, cristianos, ¿no? Pues reconoce o sea, se reconoce que al César lo que es del César y al César son los tributos y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Justamente pues los recaudadores de impuestos, justamente, ¿no? Que es donde parte de la labor de Cristo fue para sacarlos de la recaudación de impuestos para que fueran pescadores de hombres y no pescadores de impuestos, ¿no? No todos, pero sí algunos, ¿no? Entonces, Ricardo, no deja de adelante. ser divertido, ¿eh? No deja de ser apasionante este tema y cómo, o sea, cómo es constante, cómo evitar pagarlos, o sea, no por qué pagarlos, no detrás la ética que hay de pagarlos, que la hay, no, esto lo sabemos los fiscalistas, sino cómo evitar esta tragedia que es que sacrificar el 35% de nuestros ingresos para
solventar los gastos, además, luego de quién sabe quién, ¿no? O sea, vamos, es interesante. Perdón, antes de darle la palabra a Ricardo, nada más, y retomando un poco la idea que planteaba Ricardo del no pago de impuestos desde la época de la colonia, hay un libro del profesor Luis Aboites que se llama Una penuria sin fin y que hace un análisis histórico de cómo el indígena que estaba acostumbrado a pagar el tributo, como bien refería Fernando, en el sistema tributario azteca, cuando entra a la colonia, se niega porque no entiende perfectamente, está pagando impuestos, pero no sabe para quién. Le dicen que es para un rey que está del otro lado del océano, que con trabajo se entiende qué es eso del otro lado del océano. Se crea incluso por ahí un impuesto al vasallaje que describe en el libro de Luis Aboites, y el indígena pues lo trata de evadir, como escondiéndose. Entonces tenemos un poco el problema de la evasión de impuestos desde la época de la colonia y por otro lado el tema del ambulantaje, al que ustedes ya lo referían. Adelante, Ricardo Pronera, solamente un comentario al tema. Sí, y ahorita que lo menciona Pepe, eso se refleja en esconderse incluso en el lenguaje. El tema del lenguaje mexicano, los albures, en México durante muchos años de niños jugábamos al fifofefo, no sé cómo lo decíamos de hablar con el fifofefo, que toda vocal llevaba el fifo, ¿no? La idea era esconderse incluso para que el otro no entendiera qué estábamos hablando. Ya no mencionemos el tema de las no sé cuántas lenguas indígenas habría en esa época. Aquí lo que me interesaba participar era, hay dos obras que estoy segurísimo que a todo mundo le van a gustar. Una son la larga saga del detective romano Marco Didio Falco, que escribe Lindsay Davis. Si están ahí en mi podcast, ahí lo pueden encontrar. Ahí, yo creo que son como 14, o más, no más, son como 20 y tantos. Y en cada novela, Didio Falco tiene que luchar igual con los cobradores de impuestos. En alguna parte lo mandan a Roma para ver por qué no checan las finanzas públicas, quién se está robando el dinero de las construcciones. Es un dato y muy esclarecedor en esto que ya comentamos todos, de cómo desde siempre hay esta reticencia a pagar impuestos. Y otra obra que también estoy seguro que les va a gustar, son las aventuras del juez Pasair en el antiguo Egipto, que escribe Christian Jack, J-A-C-Q, donde es un juez que pasa de ser un juez de provincia a ser el máximo juez de Egipto. Y entonces hay todo un tema donde los que quieren derrocar al faraón se dedican a evitar las exportaciones, a infectar en muchos sentidos las importaciones, a subir la tasa en el pago de ciertos productos. Y entonces el faraón enfrenta casi una revuelta social porque su enemigo, que termina siendo algo así como su procurador fiscal, sabe exactamente en dónde intervenir para que el flujo de dinero, la posibilidad de que los impuestos beneficien a toda la población. En alguna de las novelas se enfrenta con el tema de la migración y dice, a ver, ¿cómo le hacemos para cobrar impuestos a personas que nomás están de paso o que no tenemos registrados? Y que regresamos al tema de la informalidad. Es un libro interesante, más allá de la parte policíaca literaria, porque resulta que la única manera que encuentra el enemigo del faraón de cambiar de funcionario, valga la expresión, es apretándole las tuercas a la parte productiva de la sociedad, obstaculizando la distribución de la riqueza, y todo esto mediante elevar los pagos respectivos y complicar los trámites respectivos, algo que hoy nos suena muy, muy cercano, que a veces es hasta un problema pagar un impuesto o darse de alta, ¿no?
hay miles de ejemplos al respecto, pero que en esta muy buena novela de Egipto, el juez Pasair, para los que les interese el tema, La pirámide asesinada es la primera novela de esta trilogía, todo se limita al tema de impuestos, de distribución de aranceles, de distribución de productos, claro, con muchas otras explicaciones, pero es un tema que está en todas las épocas, en todas las sociedades. Si me permiten la intervención, dos comentarios. Estaba pensando que finalmente, tal y como lo comentaba Juan Antonio, Ricardo, con estas referencias que ya estoy tomando nota de Lindsay Davis, particularmente un detective privado en el Imperio Romano, es algo que nos debe pegar muy de cerca a los abogados, sin duda. Me quedé pensando en la literatura orwelliana, ¿no? Todos esos orígenes de 1984, incluso la revolución en la granja. Uno de los aspectos fundamentales es cómo manipulaba Napoleón para poder, el cerdo Napoleón para poder cobrar impuestos, si la memoria no me traiciona. Pero me gustaría nuevamente abrir el diálogo a partir de un comentario. Perdón, Humberto, adelante, yo por aquí ando de metiche, mejor nuestros invitados. Me parece significativo el asunto que comenta sobre la manipulación, porque en ese propósito típico de aumentar la presión fiscal, una de las típicas tragedias es la de manipular el lenguaje jurídico y para esconder pretensiones de distinta naturaleza, fundamentalmente eh, creando nuevas contribuciones, huyendo del mismo derecho tributario, de todas las garantías que implica la exacción de los tributos, la reserva legal, discriminación, etcétera, etcétera. Y aunque lo vemos y lo vivimos a diario, por lo menos en el caso venezolano, esa es una situación que tiene que ver con el mal manejo del lenguaje, ¿no? Y la alteración de significados y sus consecuencias jurídicas, y particularmente estas que llamo de tipo institucional, donde terminamos siendo víctimas de una gran presión solo porque estamos padeciendo las consecuencias de unas autoridades que vienen aumentando su apetito fiscal, simplemente deformando el lenguaje, ¿no? Por ahí comienzan una gran cantidad de corrupciones y se hacen sentir precisamente porque, entre otras cosas, yo creo que el lenguaje no lo dominamos adecuadamente y finalmente es mal utilizado en otros contextos para los cuales no tiene el sentido que le corresponde. Y creo que ahí otra vez la literatura y el buen dominio del lenguaje cumple una función profiláctica para poder, en este caso, tener el nivel de, yo lo llamaría, de cultura y particularmente de sensibilidad para evitar ser víctimas de una serie de consecuencias, porque sobre todo en el ámbito de la tributación se viven con muchísima frecuencia, ¿no? Yo aquí añadiría a lo que ya mencionó Humberto, que por lo menos en México es muy evidente la intención legislativa, no se diga del gremio, pues ya no solo judicial, sino de abogados, en el sentido de que entre más serio suene algo, entre más solemne sea, entre menos comprensible al vulgo y no instruido sea, entonces es más importante. Si de por sí a lo fiscal hay abogados de otras especialidades que no se entiende, pero es un aspecto general, ¿no? En esta cuestión de que la seriedad y la solemnidad van pegadas a la importancia del acto. Insisto ahí en mi podcast, porque ahí vienen desarrolladas todas estas ideas. Hay una novela que se llama Mi tío Oswald, de Roald Dahl, que es famoso en el público infantil. Bueno, ya cuando asienten ya saben de quién estoy hablando. Y tiene este libro que se llama Mi tío Oswald, que habla sobre el mayor fornicador de todos los tiempos.
y es un pillo de 7 suelas, en donde nos habla de cómo se hizo millonario, que bueno, es una historia muy bonita que tiene que ver ahí con el sexo y los polvos de un escarabajo. Pero hay una parte que viene a colación porque dice, bueno, sí, la verdad es un timo, pero en realidad lo único que importa, como bien dice Humberto, es obtener el dinero. O sea, no importa cómo le hacemos, que es el lenguaje estatal, el chiste es obtener más dinero. Y aquí el narrador nos dice, bueno, yo les voy a dar 2 premisas ineludibles que serían la maravilla en materia fiscal. Para recibir dinero. Primero, quien la recibe tiene que ser en una forma en que a él le divierta muchísimo, dice Dahl. Y segundo, tiene que ser una forma que divierta también a quienes arrebata el dinero. La manera importa, ¿no? Dice Dahl. Y aunque claro, este es un libro de pillos, ¿no? Porque está defraudando a todo mundo. Dice, les recomiendo esta fórmula a los magnates del mundo de los negocios, a los directores de los casinos y por supuesto a los ministros de Hacienda y directores del presupuesto de todos los países. ¿Cómo hacer para que el pago de impuestos sea divertido? Digo, se me ocurren 20 cosas que evidentemente jamás sucederán, que hasta llama a la risa suponer que un trámite fiscal va a ser pronto, que van a ser amables los que te atienden en las oficinas respectivas, que quizá los formatos traen una caricatura, yo qué sé, ¿no? En México el tema de la burocracia fiscal, que es, bueno, hay en todas las burocracias. Pero, insisto, es este tema de que hay que ser solemne, que la persona que va a pagar casi son estos indígenas de los que hablaba Pepe, que tienen que ir con el tlatoani en turno, que hay 1000 historias cinematográficas, literarias, sobre el abuso del poder, ¿no? Si México es un país de conquistados que deben ser sometidos, a veces por la fuerza, a veces por la ideología, aquí el pueblo mexicano es sometido por esta tramitología y este fraseo inentendible que lleva el simple pago de una parte de lo que uno obtiene trabajando. Pero yo creo que este tipo de obras que jamás pensaría uno que tiene que ver con los impuestos y que luego desarrolla el propio autor en otra parte de la economía informal, deberían ser atendidos por estos diputados que, claro, algunos son humorísticos en sí mismos por ser actores fársicos involuntarios o inconscientes, pero que en el trámite del pago de impuestos sería un reto establecer a ver cómo le hacemos, más allá de lo legal, de lo social, que fuera divertido pagar impuestos. Es una idea que suena tan descabellada que me atrevo a suponer que los legisladores tendrán muchos ejemplos de sus propios divertimentos en las etapas legislativas, pero que como concepto académico y social, verdaderamente nos cambiaría la perspectiva, no solo el derecho fiscal, ¿no? O sea, hacer un registro de propiedad industrial es una monserga, hacer un pago de predial, ¿no? Hay que hacer un avalúo específico, en fin, toda esta tramitología que no es ajeno a lo fiscal, donde entre más complejo sea, donde entre menos accesible sea, pareciera que es más importante, ¿no? Y que es lo que dice Humberto, en este lenguaje que nos arrasa, claro, porque en México es una tradición histórica de que los conquistados tienen que obedecer al conquistador, aunque en este caso sea un político, ¿no? Claro. Esta cuestión es muy interesante, ¿no? De cómo, o sea, de cómo hacerlo más aterrizado, ¿no? Pues muchas cuestiones, muchos trámites que tienen que ver con el mundo de la burocracia y de la burocracia específicamente jurídica, ¿no? En mi caso, no, o sea, y hablo desde mi experiencia personal, a mí me parece muy divertido y obviamente es una cuestión así como de medio locos, ¿no? A mí me resulta muy divertido cuando yo pago, cuando yo presento mi declaración del SAT, no por otra cosa, sino por meter
hasta la última deducción posible para que me devuelvan hasta el último centavo. O sea, eso a mí me parece así como decir, algo me van a devolver, a mí me van a devolver hasta el último peso, ¿no? O sea, vamos, yo me voy a pelear para que me devuelva todo lo posible, ¿no? A mí me parece divertido, pero obviamente a la mayoría de las personas no. Y aquí resulta muy interesante, ¿no? Bueno, por lo menos es una cuestión que yo pongo en la mesa, ¿no? Eh, un poco también de los límites, ¿no? De que una cosa es el mundo de la ficción y es la diversión que nos venden, y que tenemos así como divertimento, ¿no? Incluso para alejarnos de la realidad, lo que nos muestra y lo que nos propone el mundo en este caso de la literatura, ¿no? Que justamente es como para escapar de la realidad y muchas veces de la triste realidad, pero también hay que entender, ¿no? Que pues el mundo real, ¿no? Es literario en el sentido de que pues utilizamos lenguaje y utilizamos palabras, ¿no? Para legislar y para presentar impuestos, para pagar impuestos y para pedir deducciones, etcétera, pero que también la literatura, o sea, vamos, y de esto habla mucho Richard Posner, o James Boyd White, eh, o la misma Martha Nussbaum, ¿no? Que no es la realidad, o sea, vamos, que no podemos suplir la comprensión y la enseñanza del derecho con la literatura, nos ayuda a complementarla, pero no puede actuar de ninguna manera como sustituto, ¿no? Eh, es la realidad a la que la realidad a la que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, eh, creo que, por ejemplo, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Y seguramente si lo buscamos, ¿no? Encontraremos en los cuentos de Bruno Traven, por ejemplo, pues toda esta visión que tiene el autor, que además pues no sabemos muy bien si era austriaco o alemán, no sabemos, Bruno Traven es una figura medio enigmática, ¿no? Pero la visión que como extranjero tiene de la idiosincrasia mexicana y particularmente de la idiosincrasia de los pueblos indígenas, ¿no? Le gustaba mucho esto, ¿no? Y cómo eh, el indígena, ¿no? En sus cuentos busca, en algunos de ellos, transar lo más posible al presidente municipal o al alcalde para pagar lo menos posible y si puede pagar no pagar nada, mucho mejor, ¿no? Pero pues no es tampoco, no hay que sobredimensionarlo, ¿no? Podemos aprender mucho, y yo creo que más de tributos, ¿no? De por qué no nos gusta tributar, ¿no? O sea, vamos, de por qué nos ha llamado la atención, ¿no? Como que nos vengan a oprimir el Estado o el alcalde o quien sea para que tengamos que sacrificar nuestro dinero, ¿no? O sea, vamos, las historias van más por ahí, ¿no? Y nos ayuda mucho a la reflexión también de qué entendemos por estas realidades, pero, ¿no? Ahí está también la cuestión un poco de el golpe de realidad, ¿no? Mira, a propósito de lo que están comentando, el profesor Carlos Huefe, a quien le mandamos un saludo, en el chat está haciendo un comentario interesante que mucho de la literatura relacionada con la materia fiscal tiene que ver con lo que acabo de señalar, la opresión. Y por otro lado, la profesora Amalia Octavio, que te mando un saludo, Humberto, habla o nos recuerda de la injusticia y particularmente de la razón de Robin Hood, ¿no? Que es combatir esa injusticia. Entonces, bueno, Sí. les comparto estos comentarios del chat, este, y, y bueno, y también hay una constante en el sentido de que pues por eso se provoca un poco la evasión fiscal, ¿no? Ante esa resistencia que tiene el contribuyente de pagar Si me eso. permites, Yo Pepe, diría complementar. de la opresión y de la violencia que muchas veces también hay en la recaudación, la injusticia de sentir que hay una tributación que no es consistente ni con la capacidad contributiva ni con la finalidad redistributiva del tributo, que no hay efectivamente un quid pro quo
por lo menos social, aunque no hay, en el impuesto típicamente tiene que haber una contrapartida, pero no se siente la ventaja de que hay un aumento del bienestar producto de la contribución. Y sobre todo cuando en el tema de la recaudación está muy vinculado a situaciones de corrupción que están siempre una al lado de la otra. Esa potencia la desacreditación de los tributos, el desprestigio social de la tributación y de la recaudación y la adversión a los mismos tributos, como lo comentaba el profesor Casanova, que prácticamente se instala en la sociedad como una circunstancia social de todo tipo, incluido la anomia, ¿no? Que también es una circunstancia que se vive en muchas de nuestras sociedades. Hay una completa desentendimiento de lo que ocurre y evidentemente que todo eso pues no contribuye al bienestar de la sociedad. O sea, no. Pero bueno, en todo caso, para mí, yo creo que una de las cosas que me parece desde mi perspectiva como abogado, como practicante del derecho, me parece que la reflexión literaria verdaderamente lo que puede ser, sobre todo en nuestros países, por lo menos en el caso venezolano lo siento y lo vivo, de estos últimos tiempos tan críticos, que estamos tan crispados en nuestra tranquilidad, que la reflexión de los de muchísimos intelectuales y de los politólogos, los abogados en particular también, inclusive muchos tributaristas, lo siento, pueden ser un grito que de una u otra manera contribuye en el inmediato futuro a muchas cosas, entre ellos el cambio hacia una situación superior de bienestar, por un lado, a guardar memoria de lo que no debe ser, que yo creo que es algo también significativo, y a que al final del día todos cerremos filas para nuevamente procurar, en el caso institucional del derecho, bueno, la recuperación del Estado de Derecho y sobre todo de la democracia. Y finalmente yo creo que aquí también late un tema muy significativo, que es el del respeto de los derechos humanos, porque el doctor Casanova comenzaba hablando de la humanización del discurso jurídico desde la literatura, y yo coincido con él en que elevando el nivel cultural a través de esa reflexión y finalmente esas críticas que se pueden hacer desde la construcción literaria pueden forzosamente también llevarnos a un nivel superior de la calidad de la misma ordenación jurídica que es en definitiva el propósito institucional del derecho, ¿no? Sí, yo aquí añadiría la posibilidad de que estos temas se encuentren en las obras literarias menos esperadas. Estoy seguro que ninguno de ustedes sabe quién es Hugo Moneda Rangel. Y también estoy seguro que nadie del auditorio lo conoce. Hugo Moneda Rangel es un comandante de la Ciudad de México contemporáneo, famoso por resolver muchos juicios, entre ellos nuestra asesina serial más famosa, la Mataviejitas, y un investigador de la ENEP, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, escribe su biografía, placa 36, cara y cruz del comandante Moneda. ¿Por qué viene esto a colación? El comandante Moneda lo mandan a Tepito a tratar de poner orden entre estas mafias que hoy en día, bueno, cierran calles, matan gente, etcétera. Y lo que está diciendo Humberto, resulta más eficaz en algunos lugares de México pagarle el impuesto a los delincuentes, no porque, bueno, evidentemente porque es obligado, ¿verdad? Pero resulta más eficaz porque ellos sí pueden cumplir labores de mantener el orden, ¿no? El problema es cuando los grupos delincuenciales se empiezan a pelear y resulta que el nuevo trae mejor armamento. Pero lo cierto es que estos grupos delincuenciales le dan más certeza jurídica a la ciudadanía. Sabemos que en muchos lugares
la posibilidad armamentística, incluso del ejército, es menor a la de los delincuentes. Lo que es interesante de esta biografía es cómo pues un héroe ahí, este sí quijotesco y no periquillesco, valga mi mal ejemplo, se mete a Tepito y a fuerza pues de violencia, claro, de violencia contra los violentos, logra que los pagos de estos pisos se suspendan y él logra poner orden, aunque sea por un breve momento, ¿no? Pero viene a colación porque hay héroes en este discurso del que siempre decimos, ¿no? Que es el abuso del pago de impuestos, el abuso del derecho a piso. También de pronto se nos olvida que no podemos generalizar. Hay así esos pequeños Robin Hood, esos pequeños comandantes Hugo Moneda, que dentro de sus posibilidades hacen el cambio. Yo estoy muy de acuerdo con Humberto, en el sentido de que el derecho y la literatura, al final lo que interesa es que la mayor parte de la población cobre un poco de conciencia, tenga un poco más de educación, sea un poco más afín a los textos legales, y la manera más fácil, digo, lo primero que viene a la mente es la literatura policíaca en México, que termina por ser costumbrista o crónica de la violencia regular, pero que no se puede generalizar, así como hay, bueno, estas oficinas de impuestos que Kafka se quedaría chico. También hay algunos esforzados burócratas que rompen este aspecto, pero la biografía de Hugo Moneda Rangel de pronto nos habla de un México muchísimo más complejo, no solo en el pago de contribuciones, sino a quién hay que pagarle, por qué hay que pagarle, hasta dónde está obligado el contribuyente. En muchos temas el Estado suele decir, no pago porque se me acabó el presupuesto. Y dice la jurisprudencia de la quinta época, al ciudadano no le importa las complicaciones que pueda tener la autoridad judicial, fiscal. Tú me tienes que devolver los impuestos. Ya no me importa si te acabaste el presupuesto. Tú tienes un crédito fiscal a favor del contribuyente y me lo tienes que pagar. Esta respuesta en temas laborales, ni se diga, del Estado de que no lo hago porque no hay dinero, ¿no? Cuando evidentemente hay dinero para otras cosas. Bueno, si me permiten, muchísimas gracias. Hago un comentario rapidísimo, nada más. No pude evitar reflexionar en autores como Marco Almazán, aquel gran comediante yucateco, de una reflexión completamente surrealista o costumbrista más bien para nosotros. Traigo a colación cómo es importante ver ese pensamiento transversal, ¿no? Me viene a la mente cómo valdría la pena leer a Samuel Schmidt, el politólogo que nos permite llevar a reflexionar a ese México más profundo y esa reflexión indirecta como Ricardo nos ha insistido. Sin duda hay muchísimo material, muchísimas obras, por ahí refirieron a Kafka. Hay muchísimos autores, muchísimas referencias. Por ahí nuestro querido Raúl Bolaños nos refiere a Santo Tomás en literatura no de ficción, que nos habla de los impuestos. En fin, queda muchísimo por discutir dentro de este movimiento de arte y derecho, pero desafortunadamente el tiempo es un tirano y se nos vino encima. La verdad se nos fue como agua. Entonces, si me permiten, pues ya tenemos que invitar al cierre de estos diálogos fiscales. Juan Antonio, un minuto, por favor, tu reflexión final. Bueno, no, que además creo que lo que hemos abordado, ¿no? Es cómo el mundo fiscal, este mundo fiscal árido, particularmente por lo que es a la recaudación de impuestos, será muy difícil, ¿no? Que se vea con una óptica positiva, por más que sea necesario para, pues, el bien de la sociedad. Creo que vale la pena reflexionar el por qué, ¿no? El por qué los impuestos se ve como un ataque más que como una contribución que viene desde el mismo nombre, ¿no? Y pues bueno, ¿no? También pues que nos podríamos buscar también en otros géneros literarios, ¿no? Pues porque hasta de cómics, ¿no? De novelas gráficas, de poesía,
de ensayos. O sea, vamos, creo que el mundo literario nos ofrece un mundo muy interesante para reflexionar sobre el mundo, el mundo árido de los impuestos desde una perspectiva divertida, ¿no? Y pues, como dice Miguelito en Mafalda, ¿no? Ahorita lo estaba buscando, ¿no? Que Miguelito tiene miedo al impuesto a todo, ¿no? Entonces, pues hasta ahí, hasta eso, hasta ahí podemos encontrar referencias a este trágico mundo, del mundo fiscal. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Juan Antonio. Antes de pedirle a Ricardo que haga su reflexión final, él ya hizo referencia a los podcasts que ha publicado en Spotify sobre literatura y derecho. Y Ricardo tiene 3 libros, brevemente hago referencia a ellos. Uno de ellos se llama Frankenstein para abogados, otro es El arte y derecho y el último es El imperio legal de los sentidos. Ricardo, si nos ayudas con tu reflexión final, muchas gracias. Gracias. Bueno, primero agradecer a Pepe y a Luis que me inviten. Yo aquí muy contento. Una alegría estar con Humberto y con Juan. Escuchen mi podcast de literatura y derecho. Lo encuentran en Spotify y muchos lugares. De Frankenstein para abogados. En Chile me pidieron los primeros 50 o 60 podcasts que hicieron este libro. Y estoy de acuerdo con lo que dice Huefe, o como se pronuncia, que está aquí al tanto. Sí, realmente en la literatura hay que rascarle para establecer la aproximación al tema fiscal. Claro, pues es más fácil hablar de lo penal, de lo laboral, es más cercano al pueblo en general, pero por supuesto que hay muchos recovecos dignos de la mejor literatura policíaca en el tema de pago de impuestos, de derechos, de contribuciones. Una parte importantísima de la novela negra norteamericana tiene que ver con el mal uso de impuestos por parte de los estados, de los municipios. No se habla de todas estas novelas donde se toma la ley seca como punto de partida. Bueno, pues el hecho muy conocido de que Al Capone lo pudieron meter a la cárcel por el tema de impuestos, no por todos los asesinatos que había hecho y la desgracia que había llevado a muchas familias. Yo creo que la literatura y el derecho necesariamente para nosotros será un divertimento, pero yo creo que un reto académico y social es utilizarlo para que la gente se acerque por lo menos a la literatura, porque digo, no sé qué nos diga Humberto, pero aquí pagar impuestos es verdaderamente un trámite kafkiano, lograr que te los devuelvan, convencer a la autoridad, en fin, es todo un tema. Pero yo creo que la literatura, como dice la universidad, que ya saben, nos hará libres. Muchas gracias y si Pepe puede compartir ahí mis portadas y mi podcast, se los agradeceré. Adelante, Humberto, con tu reflexión final, si eres tan amable. Bueno, nuevamente infinitamente agradecido por la oportunidad y el privilegio de poder compartir con todos ustedes y concretamente con los profesores Casanova y Guzmán. Eh, bueno, la gran convicción que me queda es siempre la de idea de que la literatura permite humanizar el derecho y poder dar vida a todas estas abstracciones legales que nos rodean, fomentar esa empatía y la comprensión profunda de los desafíos éticos y sociales que enfrentan a las personas en los sistemas legales, y los tributarios no son excepción, y sobre todo la capacidad de la reflexión ética y moral que permite guardar memoria histórica y atar y directamente a la realidad que nos circunda a veces muy crudamente en determinados ambientes. Y creo que es una forma, obviamente, de expresar lo mejor del ser humano a través de la expresión literaria, y sobre todo en el caso del español, pues hacer el mejor uso de nuestra lengua y particularmente trascender
con el uso del lenguaje. Eso creo que sería todo. Pues muchísimas gracias a los tres. La verdad ha sido una delicia y un honor contar con ustedes. El chat está vuelto loco. Es de las cosas que me dan mucho gusto porque parece que las reflexiones que ustedes han provocado entre los asistentes pues nos invitan a tratar de programar un segundo programa sobre el tema. De hecho, es un poco la petición que encontramos aquí en el chat. Creo que ha sido muy enriquecedor y pues nuevamente no me queda más que darles las gracias por su generosidad de compartirnos sus conocimientos y su experiencia con nuestro auditorio. Adelante, Luis, para concluir el... Bueno, pues reiterando, por supuesto, los agradecimientos que ya extendió mi querido Pepe a nuestros tres invitados, a Juan Antonio, a Humberto, a Ricardo, verdaderamente hicieron un diálogo delicioso. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos están acompañando de muchísimas partes de la República, de Venezuela, de Dallas, de España. Verdaderamente muy, muy honrados. Por supuesto que ya veremos la forma de programar la segunda parte, sin duda, de estos diálogos fiscales que tienen muchísimo que dar todavía. Y sin más, pues muchísimas gracias. Nos vamos a tomar un pequeño descanso ahora en el mes de julio con estos diálogos fiscales y estaremos de regreso con ustedes como siempre en el mes de agosto. De verdad, muchísimas gracias a todos. Tengan un excelente fin de semana y hasta nuestro próximo encuentro de diálogos fiscales.